A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Brothers and sisters, Hermanos, what more shall I say? ¿para qué seguir? I have not time to No tell me da you tiempo de referir la historia de Gedeón, Jephthah, Barak, of David and Samuel, Sansón, Jefte, the David, prophets, Samuel y los profetas. who by faith conquered Estos, kingdoms, por medio de la fe, did what was righteous, subyugaron reinos, obtained the promised practicaron la land, justicia, obtuvieron closed the promesas, mouths of lions, put amordazaron out great fauces de multitudes, leones, apagaron extinguished the hogueras devouring sword. feroces, esquivaron el filo de In la their weakness, espada, they were se made powerful. curaron de enfermedades, fueron They were strong in valientes en la battle guerra, and triumphed derrotaron over foes. ejércitos extranjeros. Women received back their Hubo beauty mujeres and que honors. recobraron, Some were resucitados a sus delivered and did caídos, not accept the pero deliverance, otros fueron while tundidos a others obtained a golpes better y result. rehusaron el rescate para obtener una Others endured resurrección mockery, mejor. Otros scourging, pasaron por la even prueba de la shame and humiliation. flagelación ignominiosa, They were stoned, ignominiosa, sawed in de two, las cadenas y la put to death cárcel. at sword's Los point. apedrearon, los They were clad in cerraron, skins of sheep and murieron a goats, espada, and rodaron por el eaten mundo vestidos afflicted, con pieles de ovejas y de cabra, faltos the de world was todo, not worthy of them. oprimidos, They maltratados. El wandered mundo about in no era deserts digno and in de ellos, mountains, in vagabundos por caves and in desiertos y marshes. montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Yet all these, Y though todos approved estos, because of their aún faith, acreditados por su did fe, not receive what had been no promised. consiguieron lo prometido. God had foreseen something Dios better for tenía us, preparado algo mejor so para that without us nosotros, they para should que not be no able. llegaran sin nosotros a la Word of the perfección. Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Let your hearts take comfort. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. How great it is, the Qué goodness bondad tan grande, Señor, and reserva what para you tus have in fieles store for those y who fear you, concedes a los que a ti se and which acogen towards a those la who take vista refuge in you, de you show todos. in the sight of the children of men. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. You hide them in the shelter of your En el presence, asilo de tu from the presencia los violent people. escondes, de las You strengthen conjuras them in your humanas, abode los from the ocultas en strife tu of men. tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Blessed be the Lord who has Bendito el done for Señor me. que ha hecho por He mí has shown me prodigios de wisdom before the misericordia eyes en of la men, ciudad amurallada. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Once I said in my Yo anguish, decía en mi I am ansiedad, cut off from your me sight. has arrojado de tu Yet vista, you heard the sound of pero my tú voice escuchaste when I mi cried voz out to you. suplicante cuando yo te gritaba. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Love the Lord, all you his Amen al faithful. Señor fieles The suyos. Lord keeps El those who Señor delight in his guarda a law, sus leales but more than y requites those who paga are con complete in creces a los soberbios. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus and his En disciples aquel came to the tiempo other Jesús y side sus of the discípulos sea, llegaron a la otra orilla del lago en la región de los when he got out of the Seracenos. boat, at once there Apenas ran to him two desembarcó, of le the salió al ceremonial encuentro priests desde and el said to him, cementerio donde vivían a las man tumbas had been dwelling un hombre among the poseído tombs, de and no one espíritu could inmundo. Ni con restrain him any cadenas longer, podía ya nadie but him with a sujetarlo. chain. In fact, Muchas veces frequently lo habían he found sujetado the con shackles of cepos y chains, for cadenas, the chains had been pero pulled él apart by rompía him who las struck cadenas its y sides, destrozaba los cepos, and no y one was nadie strong tenía enough to fuerza subdue para him. domarlo. Night and day Se pasaba el he día y la roamed noche from en los side to side. sepulcros y en los He montes was always gritando crying e out and hiriéndose con bruising piedras. himself with stones. Catching sight of Viendo de Jesus, lejos a Jesus Jesús, se echó a sprang correr, up and se prostrated himself postró before him, ante él crying y out with a gritó loud a voice, voz en cuello:
What have you to do ¿Qué with me, tienes que ver Jesus, conmigo, Son of the Most Jesús, High Hijo God? de Dios Altísimo? I adjure you by Por God. Dios te lo pido, no me atormentes. They've been saying to him, Porque unclean Jesús le spirit, estaba come out of him. diciendo, Espíritu He inmundo, asked sal him, de what este is hombre. your name? Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él Legion respondió, is me my llamo name. Legión, There porque are somos many. muchos. And he pleaded Y les earnestly rogaba with con him not to drive insistencia them que out no of lo that expulsara de territory. aquella comarca. Now a large herd of Había cerca una swine gran piara de cerdos on the ozando en la falda del pleaded with monte. him, Los send us into the espíritus le swine rogaron, and let them déjanos ir y feed. meternos en los And cerdos. he let them, and Él the se lo unclean permitió. spirits came out Los into the espíritus swine. inmundos salieron del hombre y se metieron en And los cerdos, 2,000 y la rushed piara, in unos with 2000, speed se down into the abalanzó sea acantilado abajo al and lago y se drowned. ahogó en el And the lago. swineherds ran Los away and porquerizos se reported echaron a incident correr y to dieron la noticia en el pueblo y en el the campo. countryside. Y And la people came gente out to see fue what a had ver qué happened. había pasado. As they approached Se Jesus, acercaron a they Jesús saw y, the sick y lying vieron on al the mats. endemoniado que Jesus había said to tenido la them, legión "Who's sentado there vestido y en and su in his right juicio. mind?" Se And they quedaron were seized espantados. with fear. Los que lo habían Those who visto witnessed les what was done contaron to lo the que había swine pasado al endemoniado y a los also cerdos. ran into the swine. And they Ellos began to beg le him to rogaban que leave se his country. marchase de su país. As he was getting into the boat, Mientras se a man who embarcaba, had been el possessed endemoniado le pidió pleaded que to lo remain with him. admitiese en su But compañía, Jesus would not pero permit no se him. lo permitió, Instead, sino que le dijo, go home to your family vete and a announce to casa them con los suyos all y that the Lord in his anúnciales pity has lo que done el for Señor ha you. hecho contigo por su And he went misericordia. off and began to El hombre se proclaim marchó y empezó a in the proclamar por Decapolis la what Decápolis Jesus had lo done que for a him. Jesús había hecho con All él. were amazed. Todos se admiraban. Verbum Domini. The scene from Mark's Gospel Esta escena del Evangelio según San Marcos es una poderosa imagen de nuestra condición, the tempter in the Garden of Eden. que In a sense, hemos caído en la tentación en el jardín del Edén y nos hemos convertido en propiedad del diablo y no somos capaces de liberarnos por nosotros mismos. Y bajo la influencia del maligno y por nuestra propia caída, nos comportamos de esta manera salvaje y caótica. Lo podemos ver en la historia del hombre, la historia de la humanidad. Es un misterio inexplicable, la pecaminosidad, la tendencia hacia el mal. Parece haber no límite a algunos de los horrores que hemos cometido como humanidad debido a nuestra eh, caída y a la influencia de Satanás. Pero las buenas nuevas es que escuchamos que nadie es lo suficientemente fuerte como para vencerlo, pero Jesús es aquel hombre más fuerte que es capaz de vencer al maligno. Exorciza a los demonios y luego manda a ese hombre a que regrese a su familia, a anunciarles al Señor y su misericordia. Es una imagen de la evangelización. Todos hemos recibido la salvación, hemos recibido la verdad y la gracia plena en Jesucristo y estamos llamados a compartir esas buenas nuevas incluso con nuestras familias. Aunque se dice que nadie es profeta en su propia tierra, estamos llamados a salir al mundo y compartir el Evangelio, las buenas nuevas de lo que ha sido hecho por nosotros. Y eso es lo que tenemos en la primera lectura de hoy, hablando acerca de estas figuras del Antiguo Testamento que perseveraron en la fe. Ellos no tuvieron la verdad y la gracia plenas. El Mesías aún no había llegado. Y sin embargo, ellos sufrieron por la fe. Se aferraron a la fe en medio y a pesar de las persecuciones. Y su fe era que el Mesías habría de venir y cumplir la alianza, Jesucristo. Escuchamos en Hebreos 17:32, escuchamos de muchas de las figuras del Antiguo Testamento, especialmente Abraham y su fe. Hay una escena increíble en la vida de Abraham en Génesis 15, cuando él se le dice, tus descendientes serán tan numerosos como las estrellas en el cielo y los granos de arena en la orilla del mar.
Y él le dice a Dios, ¿cómo sabré esto? Y Dios hace su alianza con Abraham. Le dice que tome pues, una vaca de 3 años y que la corte en dos y luego hace dormir a Abraham y le dice, tu descendencia serán peregrinos, que ellos estarán en esclavitud en país extranjero durante 400 años, pero que después serán llevados a la tierra prometida. En medio de ese sueño, ve un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales que Abraham había partido. Y usualmente la forma en que funcionaba cuando hacía una alianza, la parte menor caminaba en medio de esos animales cortados en dos y decía, si yo no cumplo con la alianza, que me pase lo mismo. Pero en este caso no es Abraham quien hace eso, es Dios, después de hacerlo dormir. Esta es una imagen poderosa de la venida del Mesías, Jesús. Él es crucificado. Sus manos son extendidas para aceptarnos, para abrazar al mundo entero, para unir todas las cosas en sí y cumplir esta alianza de salvación. En Él, muchos miembros de la iglesia, hay una realización de lo que le fue prometido a Abraham y sus descendientes. En Él, a través de la fe y el arrepentimiento, formamos esta iglesia, esta comunidad nueva. Estas figuras del Antiguo Testamento, pues, tendría que decir la lista entera. Hebreos dice, ¿qué más puedo decir? Por la fe conquistan reinos, hacen lo que es recto y alcanzan las promesas. Podemos pensar en el pueblo judío, esa nación, esa religión que ha sobrevivido tantas persecuciones en naciones extranjeras. Por debilidad, de la debilidad pasaron a ser poderosos, se hicieron poderosos en la batalla, enviados a la tierra prometida sin las armas superiores que tenían los pueblos que vivían ahí dentro de sus ciudades enmuralladas. Y se les dice que conquisten esa tierra. Y por el poder de Dios fueron capaces de conquistar esa tierra. Algunos fueron torturados y no recibieron liberación para obtener una mejor resurrección. Podemos pensar en los macabeos, la madre exhortando a sus hijos que no se entreguen a la persecución, que no renuncien a su fe. Fueron mandados a matar por la espada y fueron atormentados, afligidos. El mundo no era digno de ellos. Este mundo caído en el cual vivimos no es digno de una persona que tiene fe, que tiene la luz de la gracia en ellos. Un mundo caído. Deambularon por el desierto, vivieron en montañas y cuevas, y todo esto fue una prueba a causa de su fe. No habían recibido lo que les había sido prometido. El Señor, Dios, previó algo mejor para nosotros. Hicieron esto sin ver la realización. Nosotros tenemos la realización en Jesús, su revelación. Tenemos los sacramentos de la iglesia, la palabra de Dios. Todo esto nos ha llegado a nosotros para transformarnos, para hacernos santos. Vemos todas estas persecuciones externas y físicas que están siendo descritas. Vemos cuando estuvieron exiliados en Babilonia, incluso los profetas habían de exhortarles que no olvidaran a Jerusalén. Su exilio de una generación y se olvidan de Jerusalén. ¿No es eso acaso lo mismo con nosotros, que vivimos en una manera mundana, como vive el mundo caído y como el Salmo 51 dice,
perdemos la alegría de la salvación. El Salmo 51 dice, sostén en mí un espíritu digno, restaura ese deseo de santidad. Algunas traducciones dicen, devuélveme la alegría de la salvación. Cuando deambulamos en el pecado, dejamos de mirar al Señor y esa alegría de vivir por el Espíritu se nos escapa de las manos y nos olvidamos. Y esto creo yo, es lo que ha sucedido en nuestra época moderna, de manera devastadora. En muchas partes del occidente vemos una pérdida de la práctica de la fe. Vemos que la gente va menos y menos a la misa, no acuden a los sacramentos de manera tan regular, van menos a la confesión, especialmente de los pecados graves, viviendo en un estado general de pecado. Tenemos una pérdida del estado de gracia. Hemos visto el caos de los años 1960, el abandono de las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa, la revolución sexual y el auge de la promiscuidad, los anticonceptivos y el aborto. Vemos números en aumento de divorcio e incluso hoy vemos números de matrimonios que han disminuido. Hay incluso un ataque en contra de lo natural. Sorprendentemente, la actividad sexual en general entre hombres y mujeres ha disminuido, probablemente por el amplio uso de la pornografía. Así que incluso estas realidades naturales ni estamos viviéndolas. Por supuesto, el movimiento transgénero animado entre nuestros jóvenes causa el rechazo de nuestros propios cuerpos. Lo que las persecuciones externas han intentado lograr enormemente se ha visto logrado a través de, el cardenal Newman lo dijo por primera vez, hay una nueva religión secular del día que ha logrado todo esto sin fuerza física. La religión del día que dice que podemos salvarnos a nosotros mismos, que de nosotros depende, que no necesitamos un Salvador. Esta negación del pecado original, la caída fundamental en nosotros, que nuestros corazones han caído. Sí, nuestros corazones pueden oscurecerse y el mal puede entrar en nuestros corazones. La religión del día diría que el mundo solamente es malo, que tenemos que cambiar el mundo, que lo externo es el problema, el mundo en su estructura. Así que necesitamos esa constante revolución para poner de cabeza las estructuras y el arrepentimiento personal del pecado personal queda olvidado. O que la salvación proviene de algún tipo de conocimiento especial o tecnología o ideología, circunvalando la necesidad de un Salvador. Efesios capítulo 6, San Pablo lo dice, lo menciona en esta sección acerca de la armadura de la fe. Él dice sencillamente un número de veces en el capítulo 6 que permanezcamos firmes en la fe. Esa es su exhortación, que permanezcamos fuertes en la fe. Estamos llamados a estar en oposición a la cultura entregada al mundo, la carne y el diablo. Y por eso es que existe la iglesia. Juan Pablo II escribió en su primera encíclica, El Redentor del Hombre, que la iglesia desea compartir una sola meta, que cada persona sea capaz de encontrar a Cristo, de manera que Cristo camine con cada uno de nosotros por el camino de la vida. Pero el poder de la verdad acerca del hombre en el mundo está contenido en el misterio de la encarnación y la redención, y con el poder del amor, que es irradiado por esa verdad. Para decirlo básicamente, que somos un misterio para nosotros mismos y solamente podemos encontrarnos a nosotros mismos a través de Cristo, cómo hemos de comportarnos, la dignidad de la vida humana. Vemos esto en Cristo, que Él murió en la cruz por nuestra salvación
Él es nuestro Salvador y aparentemente requiere mucho de nosotros para que el Verbo se hiciera carne y muriera en la cruz por nosotros. Él extiende sus brazos para abrazarnos en la cruz. Isaías 43 nos dice, tú eres mío. Él nos está salvando. San Pablo dice pues en Efesios 6, sean fuertes en el Señor. Busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Manténgase firmes. Pónganse la armadura de Dios que Dios les ha dado, porque estamos luchando contra poderes humanos. No estamos luchando no contra poderes humanos, sino contra fuerzas malignas. Recen en todo momento en el Espíritu. La oración es especialmente esencial porque mi corazón puede volverse maligno. Necesito esa gracia para purificar mi corazón. Necesito esa gracia para permanecer firme en la fe. Pues hay otra religión que está siendo practicada. Hay una guerra en contra del Evangelio, en contra de aquellos que dan testimonio de Cristo y cumplen los mandamientos, de lo que nos habla Apocalipsis 12. Así que tengo que rezar en todo momento en el Espíritu, con toda oración y súplica, mantenerme alerta con toda perseverancia, rezando súplicas con todos los santos. Es posible por la gracia del Señor, pero nos podemos quedar atascados en un sueño profundo que no reconoce los tiempos en que vivimos, de amenazas a nuestra fe. Permanezcamos fieles, así como el mártir que celebramos en la liturgia, permanezcamos firmes y fuertes en la fe.